La salud mental, un tema que para muchos ha estado durante buena parte del tiempo oculto, que da la impresión que se le puso más atención a propósito de la pandemia, eh, pero qué duda cabe de que sigue siendo un tema tabú, un tema respecto al cual hay mucho desconocimiento, un tema donde según las propias cifras oficiales nuestro país todavía no tiene el estándar de gasto público de países con los que podría compararse, y también la caricatura, el estigma, y así sucesivamente. Bueno, El dolor invisible es un documental que ha venido siendo trabajado desde hace algún tiempo, que vamos a tener la posibilidad también de ver este fin de semana, por eso es esta entrevista, que nos da la oportunidad de contarles sobre esta obra, pero al mismo tiempo de instalar, tal como lo hace el documental, lo de la salud mental en el espacio público. Un documental súper interesante que invita a salir de las caricaturas, que también muestra ciertos casos eh, que han sido dolorosos o traumáticos en la sociedad chilena, y por eso queremos agradecer especialmente a los realizadores que esta mañana están con nosotros. En primer lugar, a Natalie Bravo. ¿Cómo estás, Natalie? Muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Patricio. Y a Pablo Bravo. Pablo, muchas gracias por la posibilidad de poder conversar. Vale, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, voy a partir con una pregunta con la que siempre parto en las entrevistas sobre obras artísticas, que es una pregunta que no se hace, pero que creo que ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué preocuparse de este tema? ¿Por qué dedicarle todo el tiempo que se le dedica? Porque me imagino que estas son cientos de horas de trabajo, ¿no? A crear y a poner a disposición de la comunidad una obra sobre un tema como este. Natalie. Mm. Bueno, principalmente la moción por la que nosotros nos movemos al realizar esta pieza documental tiene que ver desde una perspectiva del cine militante, en la cual nos planteamos, ¿no? Problemáticas de la sociedad actual que no están siendo tratadas por las artes principalmente, Ujú. y en este caso puntual por el cine, ¿no? Develando, ¿no? Historias generales de una sociedad que están quedando invisibilizadas, ¿no? Y por lo tanto se van transformando en tabúes y eso es necesario poder sacarlo a flote. Sí. Pablo, el documental tiene, bueno, no es el único, pero uno de los hilos conductores, porque está al principio, porque nos va acompañando durante la hora y también al final, es el caso de José Vergara, un chico esquizofrénico, de alto hospicio, de una familia de escasos recursos o pobre, como ustedes la quieran llamar, que bueno, en un momento una de las crisis de José le piden a Carabineros que les vaya a ayudar a controlarlo, o en fin, y este chico nunca más vuelve, ¿no? Durante el documental, ahí te cedo la palabra, uno va entendiendo por qué elegir este caso como uno de los hilos conductores del documental, pero preguntarte por aquello, ¿no? Eso que ocurrió con ese chico, con esa familia, con las instituciones, ¿qué nos dice de cómo en términos más generales se está viendo el tema de la salud mental en nuestro país? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cabe destacar que el caso de José Vergara viene siendo una muestra de lo que ha venido ocurriendo, digamos, en lo general en las familias donde se presentan casos de problemáticas de malestar subjetivo. En este caso, un brote de una llamada esquizofrenia, ¿no? Es por esto que la familia llama a la policía, que Ujú. digamos es algo que suele hacer las familias al presentarse este tipo de problemáticas, ya que el Estado, digamos, o más bien el sistema público de salud no tiene un método adecuado, digamos, o em, que normativice, digamos, este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, ocurre que se deja un poco a lo que pase, digamos, al,
Y en este caso, como llegaron carabineros que no tienen capacitación para este tipo de ocasiones, ¿no? Em, puede ser contraproducente y se pueden producir estas cosas que vienen pasando, como una desaparición de una persona joven que tenía toda una vida por delante, ¿no? Y esto nos da muestra, Mm. digamos, de cómo el desconocimiento que existe y la ignorancia general que existe respecto al tema de salud mental en Chile, que es un tema muy invisibilizado. Sí. Natalia, a propósito de la mención que tú hacías al cine militante y de lo que decía Pablo sobre el caso de José Vergara, ustedes enfatizan mucho en el carácter estructural de las dificultades de salud mental que tenemos en Chile, de cómo el contexto a veces es el que determina que ciertas situaciones se agraven o no sean suficientemente abordadas. Bueno, y lo de José Vergara es un tremendo ejemplo, porque uno se podría preguntar en blanco, así tratando de recuperar las capacidades de asombro, ¿por qué una familia tiene que recurrir, si es que recurre al Estado, a carabineros para enfrentar una situación de salud mental de una persona, ¿no? Eso creo que nos dice harto, ¿no? O nos invita a pensar harto respecto a cómo estamos. Bueno, ¿qué podríamos decir al respecto? Ya que como ustedes lo hacen durante todo el documental, se trata no solamente de ver lo que le ocurre a la persona, sino de cuáles son las condiciones circundantes que ayudan a explicar de repente los problemas que se producen. Ujú. Em, bueno, principalmente, como explicaba Pablo, ¿no? La red asistencial de salud no cuenta, ¿no? con un dispositivo o una manera, ¿no? como habitual de poder llevar a cabo procedimientos de malestar subjetivo o de problemáticas de salud mental, ¿no? En situaciones graves, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre, ¿no? Es esta situación como la que ocurrió con José Vergara, ¿no? Eh, y eso tiene varias variables, ¿no? Una de las principales es que esto se suele dar en familias que son familias empobrecidas, ¿no? Ejemplos tan básicos como, por Ujú. ejemplo, no poder trasladar a un usuario, a un paciente o a una persona que está sufriendo una crisis psíquica a un centro hospitalario por el simple hecho de no tener recursos para poder trasladarlo hacia el centro. Es una de las cosas más simples, podría decirse, eh, que lleva a ocupar estos otros especies de protocolos, entre comillas, que no son oficiales, eh, pero que sí se dan bastante dentro de la población civil, ¿no? En estas problemáticas. Es súper común ver dentro de un centro asistencial de urgencia, por ejemplo, como el Hospital Jorvit Barak, que es el hospital madre, por decirlo así, en psiquiatría en Chile, llegar a funcionarios de carabineros con alguna persona que tiene una problemática de salud mental. Porque nosotros muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser esto posible, no? Por lo que decía Pablo, ¿no? O sea, no, Carabineros no se encuentra, no tiene una formación evidentemente, o sea, ni siquiera los dispositivos de salud, de urgencia, tienen una preparación básica para casos de salud mental en momentos de crisis, ¿no? Eh, Hay pequeñas, quizás ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, en la posta central de Santiago, cada vez se están incrementando mucho más los casos y las camas que están siendo ocupadas por usuarios de salud mental, Ujú. y se han hecho pequeñas como se han hecho pequeños esfuerzos, ¿no? dentro del mismo hospital para poder preparar a los equipos técnicos para aquello, pero aún así es una deficiencia muy grande la que hay respecto de esto, ¿no? Entonces, vuelvo al punto concreto, cosas tan simples como no tener dinero para poder trasladar a tu familiar o amigo, amiga, persona que está sufriendo una crisis psíquica a un centro hospitalario, terminan cayendo en estas especies de protocolos eh, que también van en base a la desesperación, ¿no? Y Mm. uno no debería imaginarse, ¿no? que lo que va a ocurrir es como el caso de José Vergara, que es un caso público, ¿no?
que lo que termine sucediendo ahí, ¿no? No sea una desaparición forzada por fuerzas del Estado hacia una persona que está patologizada, ¿no? Sí. Entonces es grave, ¿no? Y esto nos muestra, ¿no? Un síntoma de la sociedad también en la que vivimos, ¿no? De la Mm. represión de la sociedad en la que vivimos en todos sus términos, ¿no? Sí. Bueno, por eso yo decía, Natalie, más allá de que en este caso hay que perseguir las responsabilidades penales y hay que identificar a los autores de este crimen y las circunstancias de la desaparición de José, un tema que va por el lado, que es complementario, es, claro, porque una familia tiene que llamar a la policía en un país donde se supone que deberíamos autoexigirnos que la salud mental tuviera otro tipo de abordaje desde el punto de vista de la política pública. Ahora, estamos conversando sobre esto y quiero aprovechar de hacer la invitación y la vamos a repetir de manera muy entusiasta porque el próximo sábado, el 1 de octubre a las 7 de la tarde, en Insomnia Teatro Condel, y quiero aprovechar además de reivindicar estos espacios donde se trata de sostener una relación entre un cine distinto, lo vamos a llamar así, o un cine no de las grandes cadenas y el público, reivindicar entonces y saludar ahí a la gente del Insomnia Teatro Condel, de Teatro Condel, que el próximo sábado a las 7 de la tarde se va a estrenar ahí en Condel 1585 en Valparaíso este documental, El dolor invisible, que nos tiene esta mañana conversando con sus dos directores, Natalie Bravo y Pablo Bravo. Pablo, ustedes hacían, en el documental mencionan este círculo vicioso entre pobreza y salud mental. Eh, ¿Qué decir sobre esto? Bueno, en un país como Chile, donde hay una alta tasa de pobreza, digamos, el malestar social que emerge a partir de eso, o el malestar subjetivo que se termina transformando en un malestar social, ¿no? Tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Tiene que ver con toda esta miseria, ¿no? Que rodea a las personas y que en muchos casos se vuelve un condicionante, un estresor más, digamos, agregado a las otras variables de la vida cotidiana que Mm, pueden ser o no sintomatológicas para un cuadro de salud mental, ¿no? Y en este caso la condición económica es muy decidora en casos de salud mental cuando hay una gran dificultad para poder salir de estos círculos de crisis y círculos de malestar subjetivo permanente, en donde la persona más encima no tiene para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Eh, ¿Quieres agregar? Patricia, ¿me podría agregar algo acá? pero lo que quiera, Em, estamos aquí conversando ya. relajadamente. Claro, plegándome un poco a las palabras de Pablo, ¿no? Lo que intentamos explicar, ¿no? Es cómo los determinantes sociales, políticos y económicos de la sociedad, ¿no? Determinan también nuestra salud mental, ¿no? Ujú. Eh, en el documental, ¿no? También se habla bastante, ¿no? De cómo la salud mental está observada de los espacios clínicos. Principalmente en Chile existe el modelo biomédico para poder abordar lo que concierne a la salud mental y poco a poco se está abriendo un poco más la psicología comunitaria, ¿no? Otras raíces, ¿no? Desde donde emerge, ¿no? El malestar subjetivo o las problemáticas de salud mental, ¿no? Entonces, es súper importante tener en cuenta y poder visibilizar y politizar, ¿no? Lo que es el malestar subjetivo, que no netamente, ¿no? Y ahí también hay un mito bastante grande que dentro de la película también intentamos resolver, ¿no? Con respecto a cómo el modelo biomédico en salud mental hoy día no le está haciendo bien a Chile Mm. como sociedad. Es un modelo que lo que hace es segregar, es un modelo que lo que hace es un poco también invisibilizar
otros espacios de por dónde puede entrar o por dónde puede canalizarse el malestar subjetivo. Ujú. Entonces, es súper importante poner énfasis en que los determinantes sociales, políticos y económicos, ¿no? Tienen mucho que ver en las problemáticas de salud mental en países de Latinoamérica en general, y en países que están cruzados por este siglo, ¿no? Como de pobreza estructural, ¿no? Sí, y por eso ustedes hacen mención también a la relación entre salud mental y modelo neoliberal, ¿no? Correcto. Mm. Ujú. Bueno, Es súper impactante darse cuenta de esto, ¿no? Pero a la vez es súper necesario que abramos un poco como las mentes hacia poder observar otras formas, ¿no? También, porque, o sea, observando esto, también nos vamos a poder dar cuenta, ¿no? De que existen otras formas de poder abordar este malestar, ¿no? En la sociedad en concreto. Estaba escuchando antes la radio, ¿no? Y veía un poco de los temas de los que hablaban, ¿no? De cómo se cruza el tema del estallido social, la pandemia, la crisis económica, ¿no? Y también cómo hoy día está, bueno, en noticia en todo Chile, ¿no? El tema del TPP, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto mismo, ¿no? Yo lo puedo hilar hacia el tema de salud mental, por ejemplo, el tema del plebiscito que acaba de pasar. Si uno se pone a investigar, va a encontrarse con mucha información, ¿no? Donde todos estos factores inciden, ¿no? Dentro del malestar en general de una sociedad, ujú. ¿no? Bueno, mientras estamos conversando me llegan acá, uno trata de poner atención también para poder aportar a esta conversación casos, auditores, auditoras que nos cuentan, ¿no? De las dificultades que viven ellos mismos o que les muestran otras personas que conocen, de cómo cuesta proceder o cómo cuesta salir adelante cuando hay una situación de salud mental en la familia. Por eso es tan importante lo que ustedes mencionan, y si me permiten como subrayarlo, Pablo, Natalie, esto de que cuando hablamos de la salud mental, no estamos hablando solamente de un individuo, sino que estamos hablando de todo lo que rodea a ese individuo, porque esa constatación es la que nos permite luego tratar no solamente la persona, sino tratar las circunstancias, ¿no? Por eso yo quiero subrayar eso que tú decías, Natalia, de las condicionantes. Condicionantes, el significado de condicionante, que condiciona, ¿no? Eso hay que subrayarlo y por eso yo lo agradezco especialmente. Finalizo con esto, hay recordar que el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Condel, ¿no? En Valparaíso se va a estrenar El Dolor Invisible, esta obra de Natalie y Pablo Bravo. Finalizo con esto y les pregunto, dos palabras tremendas, dolor e invisible, que ustedes las juntan, ¿no? Y fíjense el acto, puede sonar frívolo decir de magia, pero cuando uno nombra algo invisible, inmediatamente deja de serlo, ¿no? Bueno, ¿qué decir respecto a eso, no? Por qué dolor invisible? ¿Qué nos dejarían como últimas palabras para que quienes nos están viendo y escuchando vayan a ver el documental el próximo sábado? Mm. Ujú. Bueno, el dolor invisible, ¿no? Hace lo que a mí personalmente me genera y por tanto en una conversación, bueno, en varias conversaciones cuando esta película fue nombrada, ¿no? Nos hacía sentido y uno llega a la conclusión, al menos nosotros nos pasaba que llegamos a la conclusión que el dolor invisible, ¿no? Es el tabú que hay dentro de esta sociedad chilena, donde no estamos hablando de un tema central y importantísimo que es la salud mental, donde hoy día hay una crisis que se está enfatizando tanto por los académicos, tanto por los espacios clínicos, y el Estado ha tenido ciertas reticencias, pero sí está también intentando, ¿no? Abrir un camino hacia esta conversación. Estamos como muy en pañales en ese aspecto, pero el documental también lo que intenta decirnos, y que espero que la gente que pueda ir eh, lo valore, ¿no? Es que a pesar de que estamos llegando tarde a hablar de la problemática de los dolores invisibles que generan los malestares subjetivos en salud mental, todavía estamos a tiempo de abordarlo. Y eso es fundamental. Ujú.
Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Tenemos una invitación, tengo entendido, una invitación doble también para ir a ver el documental, así es que al primero que llame o a la primera que llame al 229771580 les vamos a entregar esta invitación, 229771580. Por de pronto agradecer, porque el tiempo nos hace correr en radio, a Natalie Bravo y a Pablo Bravo por esta conversación. Muchas gracias por el documental también. Para hacer esta entrevista tuve la posibilidad de verlo y en nombre personal también, no solo como entrevistador, se los agradezco. Así que ojalá se llene el próximo sábado la sala y que este documental siga teniendo toda la circulación que merece, además por los temas que nos propone. Natalie y Pablo, muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente, Muchas Patricio. gracias.